Hola, ¿me escuchan? Hola, Kathleen, ¿todo bien?
Hi, Hey, Lou. All good? great, perfect. Now I'm just going to put my collared shirt on so I look presentable. Sorry, I was busy with all of this computer stuff. I looked in the wrong place. I was looking for Vera's email from her and not from, was it America's Human Rights Watch? Um, I thought we were using Teams these days. Yeah, we're starting with Zoom. I think there's some people on the line, Lou. Okay. We'll start shortly.
Welcome everyone, bienvenidos. We're going to start in approximately 5 to 10 minutes. Vamos a empezar en 5 a 10 minutos. Gracias.
Welcome everyone, bienvenidos. We're going to do this press conference in both English and Spanish, so bear with us. Vamos a hacer la conferencia de prensa en inglés y en español, así que por favor un poco de paciencia para que podamos ayudar a periodistas que hablan español y también en inglés. This is a reminder, this press conference is being recorded and it will be posted online. And I'm going to briefly introduce the panelists, and then we will have a space for questions and answers. You should use the question and answer function in Zoom, and I will be moderating the conversation and calling on participants to answer your questions. Please put in the function when you ask a question, your name and outlet, so that we can unmute you and call on you to ask your questions to the panelists. If you want to put the question in writing, that's fine as well. Les quería avisar que esta conferencia de prensa está siendo grabada y la vamos a publicar en línea cuando terminemos. Les voy a presentar en un minuto a los panelistas y luego de unas breves presentaciones van a poder hacer preguntas a quienes participamos de esta conferencia. Las pueden hacer directamente escribiendo en la función de preguntas y respuestas en Zoom, o si no, si prefieren decirlas, les pido que por favor pongan allí su nombre y el medio al cual pertenecen para que podamos permitirles que hablen y hacer la pregunta directamente a los panelistas. My name is Tamara Tarasiuk. I'm Acting Deputy Director for the Americas and I cover Venezuela for Human Rights Watch. The other panelists in this conference are Dr. Kathleen Page. She's a medical doctor with Johns Hopkins University, and we have been doing the research for this report that we're releasing today. José Miguel Vivanco, who's the America's Executive Director at Human Rights Watch, and Lou Charbonneau, who's our UN Director. Mi nombre es Tamara Tarasiuk, soy la subdirectora interina para las Américas de Human Rights Watch y cubro Venezuela para la organización. Me acompañan en este panel la doctora Kathleen Page, que es médica de la Universidad Johns Hopkins, y junto con ella hicimos el trabajo de investigación para este informe que publicamos hoy. Y también están aquí en la pantalla José Miguel Vivanco, el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, y Lou Charbonneau, que es nuestro director para las Naciones Unidas. Con eso vamos a comenzar unas breves presentaciones. Como les decía al comienzo, vamos a hacerlo esto en inglés y en español, y luego abrimos para preguntas. As I said at the beginning, this is going to be done in English and Spanish for journalists who speak English and Spanish. So we'll do brief presentations and then we'll open this for questions and answers. Thank you. José Miguel, the floor is yours. Thank you, Tamara. Welcome everybody. Muy bienvenidos a esta rueda de prensa de Human Rights Watch, donde presentamos un nuevo informe sobre derechos humanos en Venezuela. I'm going to make my initial remarks in Spanish, and then Tamara Tarasiuk will follow with similar comments in English. Voy a hacer mis comentarios en castellano para todos aquellos que nos están cubriendo, especialmente desde América Latina. Son comentarios muy breves para dejar tiempo luego para las preguntas. En abril del año pasado hicimos una presentación de un informe también conjunto con Johns Hopkins University, con un grupo de doctores de la Universidad de Johns Hopkins, para evaluar la crisis humanitaria en Venezuela. Nuestras conclusiones fueron que la situación humanitaria califica en los términos de Naciones Unidas como una verdadera emergencia humanitaria y que merecía la atención de las principales instancias encargadas de estas materias por parte de Naciones Unidas. Presentamos nuestro informe sobre la emergencia humanitaria ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y gracias a ese informe, el secretario general de Naciones Unidas por primera vez reconoció públicamente que hay 7 millones de venezolanos que requieren de asistencia humanitaria. En octubre del año pasado decidimos hacer un seguimiento al informe que habíamos hecho sobre la emergencia humanitaria, pero esta vez
sobre la falta de acceso al agua en los hospitales de Venezuela y el impacto que esa falta de acceso al agua tenía en la población en general. Los hallazgos de ese informe son realmente dramáticos y describen una situación, digamos, de una gravedad extrema. Los hallazgos son anteriores a la pandemia. Ahora, ante el coronavirus, ante la pandemia actual que estamos sufriendo, la situación de Venezuela es todavía mucho más devastadora y no creemos que esté en condiciones de enfrentar una crisis como la que representa la pandemia. La doctora Kathleen Page va a explicar con mayor detalles las conclusiones de este último informe y dará cuenta del colapso del sistema de salud de Venezuela y de la incapacidad del sistema de salud venezolano para enfrentar una pandemia de esta magnitud. Creemos que las cifras, las estadísticas que proporciona el gobierno de Venezuela, las estadísticas de Maduro, son absolutamente absurdas y no son creíbles. No son creíbles porque en un país donde los médicos no tienen agua ni siquiera para lavarse las manos, como lo verán ustedes en este informe, en los hospitales, digo, el sistema de salud está además, como sabemos, totalmente colapsado. Hay hacinamientos en los barrios de Venezuela y en las cárceles de Venezuela. Y las autoridades persiguen y hostigan a periodistas, a médicos y enfermeras que intentan dar a conocer la situación de total colapso del sistema de salud. En esas circunstancias, que solo exista, de acuerdo a la información oficial, 1.000 contagiados y apenas 10 muertos, no nos parece creíble. Ahora, el panorama en Venezuela es realmente devastador, porque estamos frente a una dictadura que reprime, sigue reprimiendo a los opositores, pero también reprime a la sociedad civil, reprime a los médicos, reprime a las enfermeras, los persigue, los detiene, impide que ellos puedan dar a conocer su diagnóstico y al mismo tiempo oculta cifras, no entrega informes epidemiológicos de la situación en Venezuela. Creemos que Venezuela en estas condiciones es una verdadera bomba de tiempo. Las condiciones son realmente límites y la comunidad internacional tiene la obligación de actuar con rapidez, actuar con firmeza, con claridad, para que llegue asistencia humanitaria a Venezuela. De lo contrario, vamos a tener que lamentar en Venezuela muchos más muertes. Mi colega Lou Charbonneau va a comentar en más detalle sobre las recomendaciones que este informe contiene. Hacemos recomendaciones a autoridades de Naciones Unidas en particular, pero también a la comunidad internacional. Las autoridades venezolanas típicamente, como sabemos, le atribuyen absoluta responsabilidad a la emergencia humanitaria, a las sanciones de Estados Unidos al sector petrolero y a las sanciones financieras. Nuestro informe incluye un estudio sobre el impacto de estas sanciones, que son distintas a las individuales dirigidas a personas implicadas en abusos de corrupción o violaciones a derechos humanos. Concluimos que, a pesar de la excepción humanitaria que contienen las sanciones, esto es, que permiten las transacciones humanitarias, las sanciones podrían exacerbar la ya grave situación humanitaria por el riesgo de que las instituciones financieras se sientan obligadas a cumplir con las sanciones en casos más allá de los previstos en la normativa vigente. También hacemos una precisión respecto de que el colapso del sistema de salud venezolano es anterior a las sanciones impuestas especialmente por los Estados Unidos. Según especialistas que entrevistamos, la disminución de los ingresos petroleros en Venezuela desde el 2017 se deben a múltiples motivos, incluyendo las sanciones, la mala gestión de PDVSA y la caída en el precio del petróleo. Y no hay, además, ninguna garantía de que durante la gestión de Maduro, las autoridades venezolanas que han contribuido al colapso del sistema de salud están implicados en corrupción y han usado los fondos disponibles, por ejemplo, para reducir
su millonaria deuda con la petrolera rusa Rosneft, hubieran usado los ingresos petroleros para brindar asistencia humanitaria al pueblo venezolano. De cualquier manera, y con esto concluyo, está en manos del gobierno de Estados Unidos asegurarse que las sanciones no tengan un efecto adverso en la situación humanitaria en Venezuela. Mis colegas podrán explicar algunas de las medidas puntuales que se pueden adoptar en este ámbito. Paso el micrófono a Tamara Tarasiuk para que haga unos comentarios iniciales en inglés. Gracias, José Miguel. So as an introduction, last year in April, we published together with Johns Hopkins a report documenting the devastating humanitarian emergency in Venezuela. We documented increasing levels of malnutrition, how diseases that had been eradicated were back in Venezuela. We presented our findings, Kathleen did present our findings before the UN Security Council, and immediately after that, the UN Secretary General, for the first time, said that 7 million Venezuelans were in need of humanitarian assistance. Since then, we decided to do follow-up research to see what was happening in Venezuela. And starting in October last year, before COVID-19, we decided to focus on lack of access to water in Venezuelan hospitals, precisely because of the impact that not having water in hospitals has on the health of people and the health system. What we found then, which Kathleen will describe in detail now, was devastating. And the situation now with COVID is increasingly worse. Kathleen is going to talk about her findings in detail and the impact in the health system, and how Venezuela's health system today is unable to deal with COVID-19. On this, I would only say this. The statistics, the data that comes out of Venezuela are absurd. There's absolutely no way that in a country where doctors can't wash their hands in the hospitals, where the health system is as collapsed as we documented it was, where there's overcrowding in prisons and in low-income neighborhoods, and where authorities harass and detain journalists and health providers who dare talk about what is actually happening on the ground, there's absolutely no way that in this context, we have only a bit over 1,000 reported confirmed cases of COVID and only 10 deaths. This is, this bleak situation of the health system happens within a very, very serious context. COVID has been the perfect excuse for the Venezuelan regime to crack down, which is something they know how to do and they have been doing for many, many years. What we're seeing now, and this report also documents, is the detention and harassment of doctors, nurses, journalists. But this happens in a context of an increased repression. We're seeing something that I think we can qualify like a police state, with security forces and armed pro-government groups going after people for not complying with a curfew. And this is classic in a dictatorship like Maduro's. They go after opponents and critics, and they hide information and the truth. And that's what they've been doing in the COVID context. This is a ticking bomb. And if the international community does not wake up and does not quickly act to bring sufficient international aid into Venezuela, we will unfortunately have to mourn many more deaths. My colleague Lou is going to talk more about all the recommendations we have in this report to deal with this situation. But I do want to point to one specific aspect that we report on, which is the impact of US sanctions on the humanitarian emergency. Venezuelan authorities have typically, traditionally, and for a long time, blamed entirely US sanctions on, for the humanitarian emergency and what is happening in the country. This report includes an analysis of the impact of the US financial sanctions and sanctions on the oil sector. These are different from the targeted sanctions that are applied to specific individuals who have committed human rights abuses or corruption. But these broader financial sanctions or sanctions on the oil sector have a humanitarian exception, which means that in theory,
these humanitarian transactions should not be affected by the sanctions. But what we found is that the sanctions could exacerbate the humanitarian situation in Venezuela, both due to the risk of overcompliance and also because they reduce resources available to Venezuelan authorities. However, what we also found is that the collapse of Venezuela's health system predates the sanctions, that specialists we interviewed have said that there has been a decline in oil revenues since 2017 when the sanctions were imposed, but there are several reasons for that. One is the sanctions, but the other reasons are mismanagement, corruption, and the oil price that clearly has an impact on oil revenue. And a final point that is important to make is that there's absolutely no guarantee that Venezuelan authorities under Nicolás Maduro, who have contributed to the health crisis, they are implicated in high-level corruption, and they have used oil revenue to, for example, pay their foreign debt with Russia's Rosneft company, would actually use the funds, if they had gotten them, to help the Venezuelan people. But in any case, what we're recommending here is that it's the US government's responsibility to ensure that sanctions do not have a negative impact on the humanitarian emergency. And we have specific recommendations that we'll talk about later on how this should be done. And I'll turn to Kathleen, who will make remarks about our findings about the health system, both in English and Spanish. Okay, gracias, Tamara, and thank you, everyone. I will make my statement first in Spanish, and then I'll say it in English. Empezar en español. Bueno, como dijo Tamara y José Miguel, yo he estado trabajando con Human Rights Watch desde más de un año. Habíamos sacado el reporte el año pasado sobre la crisis humanitaria y en salud pública, y en octubre empezamos a hacer este trabajo para investigar el impacto de la falta de agua o acceso a agua en hospitales. Y lo que descubrimos fue realmente devastador. Antes de que surgiera el coronavirus, 70% de los hospitales públicos en Venezuela no tenían acceso a agua todo el tiempo. Las fallas, algunos no tenían ningún acceso a agua, especialmente en el interior del país, pero todos, el 70% reportaban fallas intermitentes, algunas pronunciadas de más de 5 días a la vez. Aparte de eso, la respuesta del gobierno para facilitar el acceso a agua no era lo suficiente. Es decir, en algunos hospitales llegaban camiones de agua, pero llegaban 5 camiones cuando en realidad se necesitaban 30 camiones de agua para poder operar el hospital. ¿Qué quiere decir esto ahora que tenemos coronavirus encima? Bueno, se repitió una encuesta para ver cuál era la situación de agua en los hospitales de Venezuela cuando empezó esta pandemia, y la respuesta fue igual o peor. 30% de los hospitales en esa semana donde emergió el coronavirus no tenían ningún acceso a agua, y 2/3 tenían acceso a agua intermitente, con fallas pronunciadas y desabastecimiento. Como sabemos todos, hay varias series de cosas importantísimas que se deben hacer para prevenir el coronavirus. En los hospitales en particular, la preparación para tratar pacientes con coronavirus tiene ciertos puntos fundamentales. La primera es la prevención de infecciones dentro del hospital. Es decir, que cuando la gente viene al hospital para cualquier cuidado médico, no se infecte con coronavirus de otros pacientes. Eso es imposible de hacer si el hospital no tiene agua para que los pacientes o el personal de salud se lave las manos. 76% de los hospitales en la encuesta que se hizo después de que surgiera el coronavirus no tenían acceso a jabón. 90% no tenían acceso a alcohol gel. Cuando nosotros entrevistamos a los trabajadores de salud, médicos y enfermeras trabajando en estos hospitales, nos dijeron lo siguiente, que ya antes del coronavirus estaban viendo un aumento importante en infecciones nosocomiales o infecciones intrahospitalarias. No solo las infecciones que se ven
por ejemplo, complicaciones, infecciones en cirugías, infecciones, cierto tipo de neumonías que se adquieren en el hospital, pero también infecciones que generalmente no se asocian con infecciones hospitalarias. Es decir, pacientes que venían, por ejemplo, con una fractura de cadera o algo al hospital, y en el hospital se infectaban con una diarrea que normalmente se adquiere en la comunidad. Entonces, se pueden imaginar lo que está pasando en este momento en Venezuela si no se puede prevenir las infecciones más básicas en el contexto de coronavirus, que sabemos que es muy, muy, muy infeccioso. El segundo punto importante para los hospitales que están atendiendo a pacientes con coronavirus, y este punto es fundamental, es proteger a los trabajadores de salud. Porque los trabajadores de salud se están poniendo en riesgo. Ya antes de esta pandemia, el personal de salud estaba muy enflaquecido. Había emigrado de Venezuela más de un tercio de los doctores por la situación y la dificultad de trabajar en ese tipo de condiciones. En este momento en Venezuela, 60% de los hospitales indican que no tienen guantes o mascarillas. Aparte de que, como dijimos anteriormente, más de 70% de los hospitales no tienen acceso a agua, o jabón, o gel. Los trabajadores de salud a los cuales entrevistamos nos dijeron que trataban de comprar su propio jabón o alcohol gel, pero eso se estaba volviendo casi imposible por lo caro que es, y que implicaba gastar la mayor parte de su salario en comprar las cosas básicas para poderse lavarse las manos en el hospital. La tercera condición básica que necesita un hospital para poder atender a pacientes con coronavirus es la capacidad de atender a pacientes que están extremadamente enfermos. Como sabemos, la mayoría de los pacientes con coronavirus no necesitan atención de tercer nivel, es decir, no necesitan oxígeno o intubación. Pero un 20% de los pacientes con coronavirus necesitan por lo menos oxígeno, y un 5 a 10% necesitan ser intubados. En Venezuela, a causa de la falta de agua y el desabastecimiento en general, los médicos nos indicaron que no tienen la capacidad de proporcionar ese tipo de nivel de cuidados médicos. Más del 50% de las salas de emergencia están trabajando con acceso a agua intermitente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no hay agua, la sala de emergencia no puede admitir pacientes, no puede evaluar pacientes. Eso quiere decir que los pacientes no están recibiendo, no pueden ni entrar al hospital. Segundo, las salas de terapia intensiva, un 20 a 30% están completamente cerradas o trabajando intermitentemente, y de aquellas que están abiertas tienen una capacidad realmente disminuida, con pocos intubadoras funcionando. Rayos X, menos de 50% tienen la capacidad de hacer rayos X, y la capacidad de laboratorio también está muy disminuida. ¿Qué quiere decir esto? Es que estos hospitales no tienen ni la capacidad de tratar a los pacientes que están enfermos, y que probablemente, como lo habíamos visto antes del coronavirus, muchos de estos pacientes que están extremadamente enfermos ni entran al hospital, no se los pueden atender. Y por último, diría que para responder a esta epidemia necesitamos datos epidemiológicos creíbles. Es fundamental saber dónde es que está habiendo coronavirus, qué tipo de curva estamos viendo, si estamos en la etapa exponencial o no, y es algo que, nuevamente, como se ha dicho, no creemos que los datos proporcionados por el gobierno son creíbles en base a lo que hemos descubierto. Y no solo eso, sino que los médicos que han estado en contacto conmigo me han comentado que han visto casos confirmados de coronavirus, a los cuales no han sido reportados. Concluyo diciendo que, bueno, estoy hablando solo de la parte del hospital. Sin embargo, quiero hacerle acordar que 25% de la población venezolana no tiene acceso a agua. Esto es en las casas. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente no se puede lavar las manos y hacer la higiene básica para prevenir el coronavirus, y también que al no tener agua tienen que salir de la casa a buscar agua, porque uno no puede vivir sin agua. Entonces esto causa
probablemente está causando transmisión dentro de la comunidad que todavía no ha sido detectada o por lo menos no ha sido reportada. Entonces, con eso concluyo y voy a repetir todo esto, más o menos lo mismo en inglés. So, thank you for having me. And as Tamara and Jose Miguel mentioned before, I had worked with Human Rights Watch last year when we released a report on the humanitarian health crisis and public health emergency in Venezuela. In October of last year, we decided to look at the situation of water shortages in hospitals, and what we found was profound and really critical. This was before COVID-19 emerged, and the situation is now even more dire. At the time, in 2019, 70% of hospitals reported that they had intermittent lack of water. And this ranged from shortages every day to shortages that lasted sometimes days and even weeks in some of the hospitals, particularly in the interior of the country. The response to try to mitigate the impact of that, it varied, but was never sufficient. For example, in a hospital in Caracas, one of the main hospitals, the government was providing trucks with water, but the need was for 30 trucks of water a day, and they were only getting 5 trucks of water a day. Since then, coronavirus has emerged, and surveys done after that, the week that coronavirus emerged in Venezuela, showed that the situation was no better and perhaps even worse. At that time, 1/3 of hospitals reported not having any water at all, and 2/3 reported having intermittent access to water. So what does this mean for Venezuela as they face coronavirus? So in terms of hospital preparedness, there are several major factors that need to be in place to be able to take care of patients with coronavirus and respond to their needs. The first and foremost is being able to prevent hospital-acquired infections and in-hospital transmission of coronavirus. And unfortunately, there is nothing to indicate that this can be done in a successful way. Even before coronavirus emerged, when we were interviewing doctors and nurses, we heard reports of significantly increased nosocomial infections or infections acquired in hospital. This did not only include the typical hospital-acquired infections like surgical wound infections or central line infections. It also included infections that are normally associated with community transmission. For example, patients that came in with, for example, a hip fracture and in the hospital acquired a diarrhea that normally would have been acquired in the community because of lack to water and sanitation within the hospital. Since coronavirus emerged, as I mentioned, there was a repeat survey of what's happening in terms of water access, and 1/3 of hospitals had no water, 2/3 had intermittent access. In addition, 76% of hospitals reported shortages in soap, and 90% reported shortages in sanitizing gel. Under those conditions, it is impossible to follow the basic guidelines for to prevent hospital-acquired infections, which is hand washing. And as we know, coronavirus is even more infectious than most other hospital-acquired infections, and so this situation is dire. Secondly, it is critical that hospitals protect their healthcare workers. Already the healthcare workforce in Venezuela had really been severely diminished, with over 1/3 of doctors emigrating from Venezuela as early as 2014, given the very difficult working conditions in hospitals in Venezuela. In addition to the shortages in water and soap, which are critical to protect healthcare workers, 60% of hospitals since coronavirus emerged have reported that there are shortages in gloves and face masks. Finally, a third, it is critical that hospitals are able to take care of the sickest. So in the case of coronavirus, about 80% of people who get coronavirus do not require tertiary care.
but 20% do require hospital care, which includes oxygenation, receiving oxygen, and about 5 to 10% require, of people diagnosed with coronavirus, they require intubation and ICU care. Given the lack of operational capacity that we found, it is hard to believe that this can be provided. Already, again, prior to coronavirus and prior to any sort of surge in this type of infection, the doctors and nurses told us that the hospitals were turning people away for care routinely. 50% of the emergency rooms had shortages in water, and what that meant was that when there was no water in the emergency room, patients could not enter the hospital. In addition, ICU care was severely limited. 20 to 30% of ICU units had been completely closed or were partially closed part of the time. And among those that were open, the number of beds and intubators available was markedly decreased. In addition, hospitals, over 50% of hospitals reported not having radiology or laboratory capacity, which is critical and essential in terms of taking care of critically ill patients. So this indicates that this system, not only when patients with coronavirus who need hospital care in Venezuela, not only cannot be assured that they are provided care in a safe environment that protects other patients who don't have coronavirus and that protects healthcare workers, but also that they receive the care that they need that is life-saving. And finally, I just want to make a comment about data. Epidemiologic data is critical to respond to this pandemic. It's critical for hospitals to monitor closely what they're seeing, how many patients, ICU bed capacity, transmission in the community, and whether we're in an exponential phase or or plateauing. And this is impossible if we don't have the right data. Healthcare workers that I interviewed have been in contact with me since COVID-19 emerged and have indicated that even when they see confirmed cases of COVID-19, they are not allowed to report them to the authority, or they're not being reported in the epidemiologic reports. So with that, I just want to end and just highlight that this is truly a critical situation that has profound implications for Venezuelans, for the Venezuelan healthcare workers, and really the community at large. Because as we know, migration to and from Venezuela continues to occur. Thank you. Thank you. Lou? Thanks, Tamara. So I'll make this brief so we can get straight to Q&A. So our recommendations here. First of all, we urge UN Secretary General Antonio Guterres and the UN Emergency Relief Coordinator, Mark Lowcock, to lead efforts to address this extremely worrying humanitarian situation in Venezuela, and to request that the Maduro government adopt all necessary measures, including those in our report, to ensure that all aid, including and especially medical aid at this moment, reaches the Venezuelan people. The Lima Group members, the United States, the European Union, as well as other countries with demonstrated influence over the Venezuelan authorities, should press them to open Venezuela's doors to a full-scale UN-led humanitarian response that reaches the entire country, including the interior, including by allowing full access to the World Food Program and its partners. They have the logistical capacity to provide a significant amount of humanitarian aid across the entire country. Enable local and international humanitarian workers to provide humanitarian aid and have access to all hospitals and other healthcare centers so that they can provide supplies and assistance in the outbreak and for other things that are not specifically associated with COVID-19. Allow all healthcare professionals and humanitarian workers to carry out their work without reprisals, ensure they can move freely throughout the country despite quarantine restrictions by issuing and respecting special permits, prioritizing their access to gasoline, and allow independent experts to review and publish all available epidemiological data to increase the transparency about the extent of the humanitarian emergency by reporting
accurate counts of COVID-19 confirmed cases and deaths, and by resuming regular publication of detailed mortality and morbidity reports. So all governments should fund UN-led humanitarian efforts that comply with the UN standards of humanity, neutrality, independence, and impartiality in the provision of assistance. It's critically important for all foreign governments to depoliticize aid and for the US government to ensure that existing sanctions do not contribute to the crisis or hinder humanitarian efforts. I should add that we are concerned about the potential impact of the US funding suspension for the World Health Organization, the impact that this could have on Venezuela. It's an extremely important organization. We can't say anything in detail about it, but it's certainly something that we're following with concern, and we will keep an eye on it. So given the risk of overcompliance with US financial sanctions and sanctions on Venezuela's oil sector, the US government should clearly state once again that no one will be penalized for financing or supplying humanitarian aid to Venezuela in this time of public health crisis. And they need to reiterate that humanitarian aid is exempt from sanctions. They need to do everything they can to limit overcompliance, including by publicly providing concrete avenues for companies and organizations to channel aid into Venezuela without excessive bureaucracy, scrutiny, or delays. And finally, actively support a robust UN-led humanitarian effort in Venezuela for the whole country. And back over to you, Tamara. Thank you. Brevemente en español, nuestras recomendaciones son las siguientes. En primer lugar, al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que debe liderar estos esfuerzos para abordar la situación humanitaria en Venezuela y exigirle a las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro que adopten todas las medidas necesarias para abordar la situación y que efectivamente llegue asistencia humanitaria a los venezolanos, incluyendo aquellas que incluimos en este informe. Le recomendamos a los miembros del Grupo de Lima, al gobierno de Estados Unidos y a la Unión Europea, y además a otros gobiernos con demostrada influencia sobre las autoridades venezolanas, que en primer lugar permitan el ingreso a Venezuela de una respuesta humanitaria a gran escala liderada por Naciones Unidas que debe incluir acceso irrestricto al Programa Mundial de Alimentos y a sus socios, que son los únicos que tienen la capacidad operativa de realmente que la ayuda llegue en particular al interior del país, donde la situación es mucho peor que en Caracas. Que posibiliten que los trabajadores humanitarios, tanto venezolanos como internacionales, puedan brindar asistencia humanitaria y tener acceso a los hospitales para poder proveer estos insumos y asistencia médica y la asistencia humanitaria, que permitan que los médicos, enfermeros, profesionales de la salud y los trabajadores humanitarios puedan hacer su trabajo sin sufrir represalias y que puedan desplazarse libremente por Venezuela, otorgándoles en particular salvoconductos y acceso prioritario a la gasolina, que hoy es un bien escaso en Venezuela. Y que permitan que expertos independientes puedan revisar y publicar toda la información epidemiológica que sea necesaria para poder tener un conteo creíble de cuál es realmente la extensión del coronavirus en Venezuela y que reanuden a través de la información validada por estos expertos independientes, informes detallados sobre mortalidad y sobre morbilidad en Venezuela. Todos los gobiernos deberían financiar iniciativas humanitarias que sean lideradas por Naciones Unidas y que cumplan con estándares de las Naciones Unidas sobre neutralidad, independencia e imparcialidad. La asistencia humanitaria debe ser apolítica y debe estar la gente primero. Y por último, como decíamos antes, ante el riesgo de que exista un cumplimiento más riguroso de lo necesario de las sanciones financieras hacia el sector petrolero del gobierno de Estados Unidos, y además por la necesidad que tiene el pueblo venezolano de contar con recursos suficientes para hacer frente a la emergencia humanitaria, le recomendamos al gobierno de Estados Unidos que, en primer lugar,
vuelve a establecer claramente que nadie va a ser penalizado por financiar o por proveer asistencia humanitaria a Venezuela, que establezcan un procedimiento, un camino para que las empresas y las organizaciones puedan enviar asistencia humanitaria y no enfrenten ningún tipo de obstáculos o demoras, y finalmente que activamente apoyen un esfuerzo humanitario robusto que sea liderado por Naciones Unidas en Venezuela. Con eso terminamos nuestras presentaciones. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas en el chat, ya sea escribiéndolas o poniendo su nombre y medio en el que trabajan, y yo voy a ir leyendo los comentarios, las preguntas, y para que podamos contestarlas. So thank you, everyone. We finished our presentations. We're going to turn to the Q&A. As a reminder, if you have a question, please put it in the chat. You can either put it in writing or put your name and outlet there so that we can answer your questions. And the questions, we'll respond them in the language that I have them in the chat. Vamos a responder las preguntas en el idioma que las pongan en el chat. First question here from Toby Burns from NHK is, how many ventilators are there in Venezuela? Do we know? So I'll just respond briefly to that, and then Kathleen, maybe you can add something. The data we have is from networks of health professionals that have reported that there were 84 working ventilators in the public health system and 120 in the private system. We heard that the Pan American Health Organization was trying to provide 300 more to the country. This is unofficial data. I'm not aware of official numbers of how many ventilators there are. The official numbers that are available are impossible to confirm. So for example, Ministry of Health has reported 27, the Health Ministry has reported 4,500 intensive care unit beds available, but information provided by health professionals is that the numbers are really much smaller. So the data we have is not official, and it's not very high. Kathleen, maybe you want to comment on what does that mean, that amount of ventilators for the entire country? Yeah, no, I mean, that is absolutely not enough ventilators to take care of this disease, especially as people are getting sick. I would say, only to add that in some of the bigger hospitals that we interviewed, the reduction in ventilators was really significant, from some of the hospitals having 2 ventilators down from 15, and some none at all. And in addition, to operate the ventilator, of course, you need electricity, and you need water for some of the respiratory, nebulous treatments, etc. And so that, even when you have ventilators, sometimes if power goes out or if there's no water, it's very difficult to manage that. And so people are struggling to do that. The other impact, again, in terms of ICU care, is that occasionally patients need dialysis, and that has been a huge, with COVID-19, need dialysis, and that has been a huge problem even prior to COVID-19. And so the capacity to provide tertiary care, I think, is severely limited. Thank you. La próxima pregunta son 2, de Stephanie Ochoa, de NTN 24. Pregunta, ¿cuál debería ser el papel de Estados Unidos ante la situación que se vive en Venezuela? ¿Cómo se puede garantizar que los recursos lleguen a la población en Venezuela? Y la segunda pregunta tiene que ver con cuál debería ser la respuesta de los países de la región, si debería haber una política de puertas abiertas para que los venezolanos que están en Venezuela puedan salir, o enviar brigadas de atención médica por una situación extrema. José Miguel, ¿quieres responder eso o yo? Tamara, avanza tú con las 2 preguntas, y si hay algún comentario adicional, yo lo hago. A la primera pregunta, creo que estaba en el chat antes de
de las respuestas, mi presentación sobre las recomendaciones. La verdad es que nuestra recomendación central hacia Estados Unidos es que se asegure que las sanciones dirigidas al sector petrolero y al sector financiero no impacten en la llegada de asistencia humanitaria. Y la otra recomendación que siempre hacemos tanto a Estados Unidos como a los gobiernos de la región, a la Unión Europea, es que se mantenga y se redoble la presión internacional sobre el régimen a través de las otras sanciones, que son las sanciones individuales dirigidas a funcionarios públicos que están implicados en actos de corrupción, en violaciones de derechos humanos, y avanzar con mecanismos internacionales de rendición de cuentas para que, como por ejemplo el actual examen preliminar que existe ante la Corte Penal Internacional, para que sepan que las barbaridades que están haciendo en Venezuela eventualmente van a ser llevadas ante la justicia. Y con relación al punto sobre la política de la región, nosotros hemos hecho mucho trabajo sobre la necesidad de asegurar que los gobiernos que residen en Venezuela les den un estatus legal. Tener papeles y tener la posibilidad de trabajar es la mejor manera de garantizar que puedan protegerse sus derechos. Estamos viendo con mucha preocupación que unos miles de venezolanos se están volviendo a Venezuela en este contexto debido a la difícil situación que vivían en los países donde estaban en Latinoamérica, y cuando llegan son sometidos a maltrato, los llaman traidores, los mandan a centros de contención en condiciones totalmente insalubres, y eso es una enorme preocupación por la situación de esta gente, pero además porque esta gente vuelve desesperada y va a volver a salir. Entonces esto genera un círculo donde la migración o el éxodo venezolano va a continuar, porque la gente seguirá saliendo, y mantenemos nuestra recomendación a los gobiernos de la región que se aseguren que quienes están en sus países y quienes vuelvan a llegar tengan un estatus legal para poder rehacer sus vidas. Déjame, Tamara, agregar nada más que tanto Estados Unidos como el Grupo de Lima y la Unión Europea, reitero en este punto, deben trabajar con Naciones Unidas y exigirle al secretario general Guterres, que ha estado bastante, yo diría, inactivo en el caso de Venezuela, y que realmente no ha ejercido mayor liderazgo respecto de la emergencia humanitaria, que adopte el tema de Venezuela como una cuestión prioritaria en su agenda, y que, como decimos en el informe, lidere un esfuerzo mundial patrocinado por Naciones Unidas para hacer llegar la ayuda a Venezuela. Al mismo tiempo, tanto Estados Unidos como el Grupo de Lima y la Unión Europea deben exigirle a todos los gobiernos afines, a todos aquellos gobiernos que les importe la situación en Venezuela, que ejerzan presión sobre la dictadura de Maduro para que coopere ampliamente, no coloque restricciones al trabajo de Naciones Unidas, si es que Guterres logra asegurar los fondos necesarios, los recursos para poder brindar la asistencia humanitaria. Es imprescindible contar con la cooperación del régimen de Maduro. Y para que esa cooperación se dé, es imprescindible, por supuesto, que se ejerza la presión necesaria. De lo contrario, la ayuda no va a llegar, aunque pudiera estar disponible por parte de Naciones Unidas, no va a llegar a aquellos más vulnerables en Venezuela. Gracias. We have a question from Gideon Long from the FT. We can unmute him so he can ask the question. Hi there, can you hear me? Yeah, perfect. Yes. Hi, thanks very much for this. Tamara and José Miguel, you both said in your opening remarks that the situation in Venezuela is a ticking bomb, a bomba de tiempo. So my question is, how do you think that bomb might explode? Do you think we're going to get to a point where
the crisis is just so big, the numbers are so high that the Maduro regime just can't hide it anymore. We've seen a lot of protests and cacerolazos in Caracas in recent days, even in barrios populares. How likely do you think it is that the current situation, the health and the water situation, leads to some sort of civil unrest or an uprising maybe, bearing in mind that the country is in lockdown at the moment? Thank you. Thanks. Jose Miguel, do you want to go first, or? Tamara, no, go ahead, you first, and then I will try. Okay. Well, I don't think we have, it's impossible to predict, I would say. What I do think is that there are a lot of elements that are, together today that make this a very difficult situation for the regime. Because people are getting tired, not only because of COVID. I mean, I think people in Venezuela today are worried because they don't have gas and they can't get anywhere, and they are having a hard time living their everyday life. And we've seen in the past that sometimes this situation has led to protests. The big issue now is how can you mobilize massive amounts of people when you have a quarantine and you have a state of alarm. That's why I said, initially that COVID has been a perfect excuse for the government to crack down. And that's what they know how to do. The question is, will something happen that will make this ticking bomb explode? I don't think it's possible to predict when or how, but I do think that anything can happen. And maybe the smallest thing that you wouldn't expect is what can lead, to a really strong reaction, because people are very tired of what is happening. The problem is that they're trying to deal with their everyday life. They don't have the capacity to be organizing a massive rally, because they need, to get water, they need to get medicines, they need to get fuel. And that's why it's very hard to predict, I would say. Let me add a couple of comments in Spanish. I know that Gideon is able to follow me in Spanish as well. And for the purpose of giving some comments for the colleagues who are covering this press conference from Latin America. Decimos en este informe que la situación en Venezuela corresponde a una bomba de relojería. Y lo es porque estamos hablando de una situación límite, una situación realmente que prácticamente no se puede sostener. Estamos frente a un país tremendamente represivo, un régimen dictatorial que persigue a los opositores, que los persigue sobre la base de detenciones arbitrarias, torturas, incluyendo ejecuciones por parte de las fuerzas de seguridad especializadas en estas materias como la FAES, que los sectores populares están sometidos y controlados, muchos de ellos, por colectivos, que son ampones armados que actúan con la protección del régimen de Maduro y que pueden decidir la vida, la muerte, la libertad o no de una persona. En esas circunstancias, con ese control represivo policial, porque además Caracas está, no solo Caracas, el país está sitiado militar y policialmente. No es posible trasladarse de Caracas, por ejemplo, a otra región. Están los controles y los retenes militares y policiales que existen en Venezuela impiden el libre tránsito. Por cierto, como dice Tamara, la escasez de gasolina impide también que puedan los venezolanos trasladarse de un sitio a otro. Realmente parece increíble que una potencia petrolera mundial como la Venezuela hoy día no cuente con gasolina para el transporte básico, para el transporte de alimentos, para el transporte de agua, que tenga fallas tan graves en la administración y la distribución de agua y electricidad.
La situación realmente es extrema y tampoco, como sabemos, hay medicinas, no hay vacunas, y en el contexto del coronavirus creemos que el pueblo de Venezuela está enfrentado a una situación realmente terminal. Y por ello es que nos preocupa lo que pueda ocurrir en Venezuela, desde el punto de vista de salud, desde luego, desde el punto de vista de la emergencia humanitaria, la falta de alimentos, pero también desde el punto de vista social y político. Por eso creemos que es imprescindible que la comunidad regional en América Latina, el Grupo de Lima, pero en particular el resto de los países afines y preocupados por la situación de Venezuela, coloquen a Venezuela al top, digamos, como número 1 de la agenda diplomática regional. Y en eso incluyo específicamente al secretario general Guterres, quien tiene la responsabilidad, tiene además los recursos, tiene la dirección de la única organización internacional que puede servir para aliviar la situación interna en Venezuela, como es Naciones Unidas. Gracias, José Miguel. We have a question from Nicole Yapur from Bloomberg in Caracas. Can we unmute Nicole? Ahora veo que acá que está en español también la puedo leer, no sé si es la misma. Nicole. Bueno, puedo leer lo que está aquí en el chat. Dice, ¿se tiene alguna estimación sobre el subregistro de casos positivos en Venezuela? También comentan en el informe que la tasa de mortalidad podría ser más alta en Venezuela que en el promedio. ¿Hay alguna estimación específica con respecto a esa tasa? Kathleen, ¿quieres responder eso? Bueno, en términos del subregistro, en este momento yo no tengo datos, aunque sé que hay un movimiento para tratar de hacer lo que se llama autopsias verdales, considerando que es muy probable que haya no solo infecciones, sino muertes que estén ocurriendo fuera del hospital, pero en este momento esos datos yo no los tengo. En términos de la mortalidad, yo no tengo cifras específicas, excepto decir que, como dije anteriormente, un 20% de los casos diagnosticados de coronavirus requieren servicios de hospitalario. Y de ese grupo, un 10 a 15% fue terapia intensiva. Y la situación en la cual no hay acceso al hospital porque por faltas de tratamiento o tampoco hay acceso a la terapia intensiva, yo diría que la mortalidad, si fuera a estimar, rondaría como al 10 a 15%, comparado a, dependiendo del país, más o menos un 1 a 5% en otras situaciones. Así que por lo menos 3 veces más alto. Ok. Tengo acá una pregunta de Mariana García de Crónica 1, que dice, el gobierno de Nicolás Maduro anunció que llegaron al país 232 cisternas de agua desde China, con lo que se pretende atender a la población y a los centros de salud. Quisiera que precisaran por qué es insuficiente atender la inestabilidad del servicio con esta medida. Yo puedo responder rápidamente eso y si alguien quiere agregar algo después. Pero diría que estos son intentos aislados y tibios para suministrar agua en los hospitales que están muy lejos de cumplir con la obligación que tienen las autoridades venezolanas de garantizar el acceso al agua y la salud de los venezolanos. Lo que el gobierno debería hacer para que se pueda solucionar el tema del agua es, en primer lugar, dejar que ingrese asistencia humanitaria para mejorar la infraestructura que ha sido dejada de lado por muchísimos años y es un desastre en este momento, digamos, en parte por corrupción y en parte por falta de mantenimiento. Y también debería tratar de solucionar los cortes de agua, los cortes de electricidad, perdón, que son generalizados, y eso es lo que impide en gran medida que funcionen los sistemas de agua dentro de los hospitales de manera adecuada.
debe asegurarse que en los hospitales que hay pozos de agua, que muchos los tienen, funcionen. O sea, hoy en muchos hospitales hay pozos de agua que tienen ratas y que no funcionan porque el agua que sale de ahí es un desastre y no puede de ninguna manera funcionar para brindar unas medidas de sanidad mínima en los hospitales. Y por último, tienen que asegurarse que exista un sistema de monitoreo de la calidad del agua, porque lo que pasa, hace un tiempo se hacía, que cada tanto se chequeaba cuál era la calidad del agua que salía en Venezuela, eso se dejó de hacer, y entonces la capacidad que tienen de proveer agua potable y adecuada es imposible si ni siquiera las miden. Entonces ese es el tipo de medidas que deberíamos estar viendo y no simplemente importar unas cisternas de agua de China. ¿Alguien quiere agregar algo o paso a otra pregunta? No, yo lo único que quería reiterar que si las cisternas de agua no son una solución sostenible y que aparte en lugares remotos del país es imposible llegar con cisternas de agua a ningún lado. Tamara, no se te escucha. Perdón. ¿Me escuchan ahora? Sí. I have a question from Al Jazeera that says, what effects do you think this could have on migration patterns at a time when we see thousands of Venezuelan migrants being forced to return home by the worsening economic situation across South America? Jose Miguel, do you want to take that one? No? My sense is that the situation of those who are returning is extremely worrying. We are seeing that they are victims of the same harassment that other Venezuelans are. They're being accused of traitors, of bringing biological arms into the country because they allegedly have COVID. This is coming from high-level authorities. They are placed in contention centers that have very poor sanitary conditions. So we are extremely concerned about these people who are forced to return. But our sense is that these people are not back in Venezuela to stay. They are there because they were facing a very difficult situation in the receiving countries. And they feel that they can be a little bit better off with family in Venezuela than on their own abroad. But as soon as they can, they will leave again. So this, COVID and the health disaster in Venezuela will continue to expel many people. We have seen in the last few years that 5 million Venezuelans have fled. That's nearly 20% of Venezuelan population. It's huge, and seeing a few thousand people coming back out of need, given the current context, does not change that massive exodus and pattern. Does anyone want to add anything about that? No. No. Ok. Tengo una pregunta aquí de Gabriela Peroso que dice, en su opinión, ¿qué ha impedido que la ayuda humanitaria llegue a Venezuela a gran escala? Ustedes dicen que tras sus informes a Naciones Unidas, las Naciones Unidas reconoció que más de 7 millones de personas necesitan ayuda, pero esa ayuda no llega. ¿De quién depende? Lo impide el régimen de Maduro, falta voluntad política dentro de la ONU por la polarización interna dentro de ese organismo. I'm going to translate this one because I think we can answer both in Spanish and English, and it's a question for Lu. So in your opinion, what has stopped humanitarian aid from arriving in Venezuela at a large scale? You say that after your reporting, the UN recognized that more than 7 million people need humanitarian aid, but that aid is not reaching the people. Who's responsible for that? Is it the Maduro regime that is stopping it from arriving? Is there a lack of political will within the UN, given the internal polarization within the body? So maybe Lou, you can take that one and then we can translate. Yeah, and maybe you
and Kathleen and Jose Miguel may want to add to it. I mean, I can talk about part of it, but I think this is one of those things where, you know, there's a lot of blame that's spread around quite a few areas, though first and foremost, this is the Maduro government that bears the biggest responsibility. The UN has tried to scale up its humanitarian response. They have had some significant success in scaling up, but just hold on, let me tell some family members to be. Sorry, the joys of lockdown. The UN has been unable to reach all parts of the country to the extent possible because of government restrictions, because of lack of funding. We've seen that the funding level for the UN appeal has not been very good, and countries have obviously serious concerns about whether the money that they're putting into humanitarian aid delivery is actually going to the right place. But this is why we are asking the UN, the Secretary General, the Emergency Relief Coordinator to really take charge of things to make sure that governments can feel confident that when they give money, it's going to go where it needs to go. Also, countries need to stop playing political games with humanitarian aid, depoliticize it. The best way to depoliticize it is to empower the UN. The UN has the ability to do this. This means enabling the World Health Organization to be able to do what it has to do and to not cut funding for it at a crucial time when this organization, for all of its weaknesses and deserved criticism, you know, absolutely needs our support to be able to do the kinds of things as it's able to do. Maybe Tamara or Kathleen, you want to say something about other factors that are behind the inability of organizations and humanitarians to reach the entire country. I should add that we do know that the sanctions can complicate things, but as Tamara said, there's no evidence that that is playing any decisive role, though it is something we are watching very, very carefully because it clearly can create problems and complicate things. Kathleen, go ahead. Yeah, no, the only thing I guess I would add is that, as I mentioned before, access to places, to all the places that need help is critical. Leveraging community organizations that are working in this area with COVID-19, it's really critical to have the trust and engagement of organizations that are already in the field and can really facilitate this. The response has to be, it's operationally, it's difficult, it has to be very well organized because, you know, we have heard, for example, that there's a donation of an organization of, for example, a water tank or whatever, but then the maintenance doesn't happen. So it really has to be something that is pretty massive and largely organized, and that there's no way to do that if there's bureaucratic or other impediments along the way that make it very difficult to access the places that need to be accessed and to really do this in a large scale. Because again, building up this infrastructure decline has taken more than a decade, and so building this all up now is very difficult without a really large and massive response. José Miguel. Sí, a ver, yo quisiera responder esta pregunta en castellano y en términos muy concretos, muy simples. Se nos pregunta por qué la ayuda humanitaria no ha llegado a Venezuela. La respuesta es sencilla: por responsabilidad de Maduro. Maduro es un dictador
que no permite la cooperación internacional a Venezuela, la cooperación y la ayuda humanitaria en medicinas, en alimentos, en fin, mientras él no tenga garantías que le puede colocar el sello, ¿no?, el timbre de su gobierno a los esfuerzos que hace la comunidad internacional por apoyar a los sectores más vulnerables en Venezuela. De tal forma que es imposible acceder por parte de la comunidad internacional a todos aquellos sitios que urgen ayuda, porque lo que persigue el régimen dictatorial de Maduro es no solo llevarse el crédito a nivel local por la ayuda que se entrega, sino al mismo tiempo generar lo que han hecho durante todos estos años, que es una relación clientelar entre los sectores vulnerables y más pobres que están en condiciones realmente límites de sobrevivencia, y el gobierno y el régimen de Maduro. Entonces, mientras no se den esas garantías de un acceso pleno, de un acceso sin condiciones a todas las regiones del país, va a ser muy difícil que las contribuciones a los fondos disponibles en Naciones Unidas puedan crecer. Ahora, ¿cómo uno puede resolver este dilema? Denunciando a Maduro como el principal obstáculo para la ayuda en Venezuela. Y de allí creo que tanto la comunidad internacional compuesta por el Grupo de Lima y los Estados Unidos, Canadá y Europa tienen una misión que cumplir, porque hay que colocar la presión sobre el régimen de Maduro. Y también quien tiene que colocar la presión sobre el régimen de Maduro es el propio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, quien tiene que informar a la opinión pública que ellos tienen la expertise, tienen los recursos, tienen la logística y conocen cómo operar en un contexto como el de Venezuela. Pero si el régimen no permite que Naciones Unidas pueda actuar de una manera despolitizada y llegando a todos los sectores, evaluando con sus propios medios las necesidades de la población, va a ser imposible que esa ayuda pueda llegar a Venezuela, porque se va a convertir simplemente en un instrumento más de la dictadura de Maduro para someter a la población en Venezuela. Gracias. Tengo un par de preguntas más antes de que terminemos. Las hago juntas y les doy la palabra. Una es para José Miguel y la otra para Kathleen. José Miguel, pregunta de Nancy Guevara de Noticias RCN TV Colombia. Pregunta, ¿Maduro culpa a Colombia del coronavirus en Venezuela y asegura que el presidente Duque ordenó invadir de COVID-19 al país? ¿Cuál es su opinión? Y para Kathleen, ¿tienen algún estimado, este es de Nancy Guevara, ¿tienen algún estimado de cuántos casos de contagio y muertos por coronavirus podría haber en Venezuela? Bueno, el cargo que hace Maduro de culpar a Colombia, de intentar contagiar a la población de Venezuela con el coronavirus, refleja que Maduro está alucinando, porque es un absoluto disparate. No hay ninguna evidencia ni científica o empírica o evidencia jurídica que pueda sostener una acusación tan descabellada como esa de Maduro. Es más, está en el mejor interés de Colombia, como también del resto de los países de la región, pero particularmente Colombia, el que Venezuela no se convierta en un epicentro, ¿no?, del coronavirus, porque quien ha recibido el mayor número de refugiados venezolanos en América Latina es precisamente Colombia. Colombia tiene prácticamente casi 2 millones de familias de venezolanos que han huido, muchos de ellos a pie,
de Venezuela, porque allí no hay futuro, porque allí hay represión, porque ahí no hay seguridad, porque ahí hay corrupción, porque ahí no hay medicinas y alimentos, y es imposible sobrevivir. De tal forma que el que Colombia esté interesado en agravar la situación en Venezuela es absolutamente, no tiene ningún sentido, como también no tiene sentido que otros países de América Latina que han recibido a cientos de miles de venezolanos estén interesados en agravar la situación en Venezuela. Al contrario, cuando hemos consultado con las autoridades de la región, ellas todas se han mostrado muy preocupadas por la situación, no solo la inestabilidad y la dictadura política de Venezuela y la corrupción y la inseguridad en Venezuela, sino precisamente el problema humanitario en Venezuela. Por ello es que en el contexto del coronavirus creemos que es urgente que se pueda diseñar una respuesta regional de apoyo al pueblo de Venezuela, que está sufriendo unas condiciones realmente catastróficas y donde el régimen de Maduro no ha mostrado la más mínima iniciativa para abordar este problema y aliviar las condiciones internas del pueblo de Venezuela. La pregunta es si tenemos algún estimado del número real de casos y la mortalidad. Y la respuesta rápida, lamentablemente, es no. Lo que sabemos es que en base a lo que hemos reportado, es difícil de creer que solo haya un poquito más de 1000 casos en Venezuela. Una de las razones por las cuales no sabemos es que a pesar de que el gobierno de Venezuela ha reportado que han hecho más de 300.000 pruebas para el coronavirus, el tipo de pruebas que están usando son primeramente son de lo que decimos de serología, son pruebas que no indican si la persona está infectada en este momento con coronavirus. Son unas pruebas que tienen un alto índice de respuesta falsa, falsos negativos, cuando uno está infectado con el coronavirus. Estas pruebas serológicas se usan en otro contexto, pero no para hacer el diagnóstico de coronavirus en la persona que está presentando con síntomas. Así que el hecho de que la gran mayoría de esas pruebas sean negativas no nos dice nada de lo que está sucediendo en este momento en Venezuela. Segundo, que las pruebas, nosotros tenemos que usar las pruebas indicadas, que en este caso serían las pruebas de PCR, que detectan al virus directamente y no las de serología. Segundo, que las pruebas tienen que ser bien validadas. Y cómo se implementan las pruebas también es sumamente importante. Para realmente saber cuánto coronavirus hay en la comunidad, hay que implementar metodologías sin sesgo, donde se hace testeo en la comunidad, por lo menos de pacientes con síntomas. Y en este momento eso no se está haciendo para nada. Pero para darles una idea, digamos que Venezuela tiene 30 millones de habitantes, y que en estas condiciones donde no hay agua, donde la gente, a pesar de que haya orden de quedarse en casa, tengan que salir a buscar agua, no tienen con qué lavarse las manos. Digamos que un estimado conservativo sea que 1% de la población sea infectada con coronavirus, que creo que eso es un estimado muy bajo, considerando la situación. Si 1% de la población está infectado con coronavirus, serían 300.000 casos, y si el 10%, como hemos indicado, pueden sufrir, o el 20% sufren coronavirus serio, y de esos, el 10% mueren por no tener acceso a cuidados médicos, sería por lo menos 30.000 muertos. Y eso digo siendo sumamente conservadora, sin tener los datos en la mano, pero considero que, dadas las circunstancias, lamentablemente el riesgo de infección va a ser mucho más alto y el pueblo venezolano va a sufrir mucho. José Miguel, sí. Estás muted, José Miguel. Perdón, Tamara, antes de concluir,
me gustaría pedirle a la doctora Kathleen Page que describa sus conversaciones con médicos que traen el agua de su casa y cómo hacen para lavarse las manos en los hospitales, tanto en cirugías como en otro tipo de actividades dentro de los hospitales, cómo hacen para no solo lavarse las manos ellos, sino también para, por ejemplo, asegurar que los inodoros funcionen, en fin, que las cosas básicas de un hospital o de cualquier sitio, de una casa, de cualquier edificio, pueda funcionar a pesar de la falta de agua. Sí, gracias por esa pregunta, José Miguel, porque creo que estas conversaciones que tuve con médicos y enfermeras fueron realmente devastadoras, sinceramente. Más de uno me comentó que es una situación realmente dantesca, donde los médicos tienen que traer su propia agua para lavarse las manos o para tomar, pero enfrentando una situación donde los pacientes no tienen ni agua para tomar ni para lavarse las manos, terminan donando el agua a los pacientes y ellos recurren a lo más inesperado para lavarse las manos. Por ejemplo, uno de los cirujanos me dijo que tenía que lavarse las manos con el agua que cae del aire acondicionado, al no tener agua para prepararse ante una cirugía. Los pacientes, en muchos de los hospitales se requiere que traigan agua antes de ser admitidos al hospital. ¿Qué quiere decir esto? Que eso efectivamente excluye a los pacientes más pobres y vulnerables, porque el costo del agua es realmente alto. En algunos lugares hay que traer 25 litros de agua y la gente no tiene con qué traer esto. Otros médicos y enfermeras me comentaron que al entrar al hospital, en vez de oler el olor a desinfectante que normalmente tiene un hospital, lo que olían es un olor nauseabundo, olor a heces, olor a vómitos, a orín. Los baños, no hay cómo limpiarlos, así que los pacientes o los parientes de los pacientes se dedican a limpiar los baños, lo que se imaginan lo que pueden causar. En algunos de los casos, al no funcionar el inodoro y tener que traer agua para sonar la cadena y no tener suficiente agua, se les pide a los pacientes que salgan afuera, al jardín, a hacer sus necesidades. Esto es una situación que es difícil de creer, sinceramente, y le hace a uno pensar que si es mejor quedarse en casa que ir a un hospital, porque ir a un hospital a recibir tratamiento en esas condiciones, lo único que hace es poner al paciente en riesgo de adquirir otras infecciones y contagiarse de lo que está ahí en el hospital, básicamente. Y lamentablemente me dieron muchos ejemplos de unidades donde está falleciendo la gente por infecciones que están siendo transmitidas de una persona a la otra. Y como digo, mucho de esto ocurría antes del coronavirus, y conociendo lo contagioso que es este virus y las medidas que estamos tomando en los hospitales, incluyendo a Johns Hopkins, para poder prevenir el contagio dentro del hospital, considero que estamos en una situación realmente muy, muy peligrosa. Estás silenciado, José Miguel. Dr. Page, can you make those remarks briefly, in English as well? Yes, so thank you. Jose Miguel asked me to talk a little bit about more the qualitative work and what the doctors and nurses reported to me, and really those, the findings and what they told me were really hard to believe, honestly. But believable because I heard them from more than one person. And so many providers told me they were working under situations that they compared to Dante's Inferno. They said that they were bringing their own water and soap if they could even afford it. But even when they got into the hospital, so many of them found that their patients didn't have water to drink or to wash their hands, so they ended up donating their own water to be able to share with the patients. Patients are asked to bring the water for admission, which means that
for the most vulnerable and poor, that becomes a huge obstacle for admission to the hospital. They have to bring 25 liters of water, which is really quite expensive. The water that they're asked to bring is not only for their own consumption, but even to flush the toilets. So patients and family members are trying to keep hygiene in the hospital by cleaning the bathrooms. And in some cases, the situation is so dire that patients are being told to defecate and urinate outside the hospital in the garden, which creates a huge focus of contamination. Many doctors said to me, you walk into these hospitals and instead of smelling alcohol and disinfectant, what you smell is feces, urine. It's like going to a dirty bathroom, but you're not in the bathroom, you're in the hospital and in the areas where there's surgery performed, etc. One of the doctors, desperate to be able to wash his hands before a procedure, had to use the water that was dripping from air conditioners. So these are things that are hard to imagine, but clearly present a huge risk of infection. And even before coronavirus, we were told specific examples of wards where children or adults were getting infected with lethal infections that were being transmitted one after the other. And it really makes you, in the context of COVID-19, which is highly contagious, it really makes you wonder whether a patient is safer at home or going to the hospital, where the risk of really dire consequences are serious, and especially in a hospital, in hospitals that don't even have the capacity to provide the care that they would need to survive this disease. Thank you, Kathleen. And thank you everyone for joining. We've run out of time. I'm sorry, there are a few questions that we can't get to right now, but you can reach any of us through our press desk to ask those questions, and we can organize follow-up interviews if you're interested. Thank you so much for joining, and we look forward to staying in touch. Muchísimas gracias a todos por participar. Nos quedaron algunas preguntas en el tintero, lamentablemente, pero no hay ningún problema. Pueden comunicarse con cualquiera de nosotros a través de nuestra oficina de prensa para hacernos llegar las preguntas, y con muchísimo gusto podemos organizar entrevistas en el transcurso del día o de la semana. Muchísimas gracias, and thank you very much.